Porfirio Díaz había logrado tomar el poder. Este hombre había vivido desde 1830 hasta ese momento. Durante toda su vida le tocó presenciar la mayoría de eventos importantes: la guerra entre Estados Unidos, la guerra entre los liberales y los conservadores contra Benito Juárez. Por los años de guerra comprendía en su visión lo que México necesitaba y logró conciliar a todas las clases sociales y estuvo expuesto a la mayoría de las prioridades de la época, por lo que en su proyecto de país consideró priorizar el desarrollo industrial, la pacificación y la salida de la pobreza de la nación. Todo esto a costa de la inversión extranjera, basándose en el positivismo de Auguste Comte, que la sociedad evoluciona de la barbarie al desarrollo, que el hombre debe llegar a la máxima plenitud de su desarrollo y que las ciencias son cruciales para las civilizaciones del mañana. Con estas miras, Porfirio Díaz estuvo más de 30 años en el poder. Si tuviéramos que dividir su periodo de gobierno, el primer periodo sería el periodo de no reelección de 1836 a 1848. Tras la toma del poder, al derrocar al Lerdo de Tejada, permitió un interinato de unos meses y fungió como presidente interino al astar la rebelión de Iglesias. Porfirio Díaz empezó a desarrollar una forma de gobierno implementando las negociaciones de poderes. Este nuevo método consiste en que el presidente negocia con los políticos locales, municipales, estatales y federales, así como con los opositores, pero en caso de no aceptar ninguna negociación, Porfirio Díaz respondía con represalias y represión. Entre 1877 y 1880, cuando ejerció su primer mandato bajo la bandera de la no reelección, Porfirio Díaz prometió la pacificación pública y el desarme de todos los señores de la guerra y la protección de los delincuentes, así como acabar con la inseguridad, algo que se dice que logró en menos de un año con apoyo local. Implementando este plan de gobierno en un gabinete, su gabinete no solo metió a liberales, sino también conservadores, a federalistas, a centralistas, a los monárquicos y a los masones. Logró conciliar intereses peleados con la promesa de respetar los poderes locales, municipales, estatales, hasta federales, siempre y cuando lo reconocieran, lo apoyaran, lo obedecieran, extendiendo el periodo presidencial de 2 a 3 años. A la desmilitarización se le unió la institucionalización del ejército, incorporó al ejército liberal al llamado Cuerpo de Rurales, un grupo militar que buscaba reprimir a opositores y fungir como elementos de seguridad en las sociedades rurales. Por otro lado, Bernardo Reyes, político y militar destacado y cercano a Porfirio Díaz, creó el Ejército Mexicano, un cuerpo militar muy numeroso en cuanto a los rurales que podría garantizar la profesionalidad de la defensa de la nación mexicana, pero al igual que los rurales, sin mucho poder, pues Porfirio Díaz creía que entre menos hombres en la milicia, más fácil sería controlar este ejército. Al acabar su primer periodo presidencial, pasó a ser gobernador de Oaxaca, permitiendo la llegada de la presidencia a Manuel González Gómez, un militar leal a Porfirio Díaz que fue gobernado por este. Al verse influenciado en muchas polémicas y tras casos de corrupción, fue la excusa perfecta para el retorno de Díaz a la escena política, dejando de lado la gobernatura de Oaxaca y la embajada a Estados Unidos. Algo importante que hizo Manuel González fue reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida, con lo cual Porfirio Díaz volvía a ser presidente. Algo que no se creería hoy en día es que esta reelección fue apoyada popularmente por la mayoría de la población de las clases políticas, gracias a la pacificación del país, llamándolo a Porfirio Díaz el defensor de la democracia. Una vez vuelto a la presidencia, Porfirio Díaz ya no estaba dispuesto a soltar el poder. Desde su primera hasta su quinta reelección, Díaz estuvo en su cenit de poder en el país. Durante los próximos 20 años, Porfirio Díaz, Fernando Reyes y sus partidarios reyistas, que eran la clase militar, hacendada y gubernamental, así como Ramón Corral y sus partidarios, los científicos, que eran la clase ilustrada, académica, científica y política, gobernaron México con puño de hierro,
desarrollaron rápidamente cambios en todos los aspectos, tanto que Porfirio Díaz es considerado el padre del México contemporáneo. Durante estos años, Porfirio Díaz convirtió a México en un país devastado por el hambre y la enfermedad y la guerra en un país rico, reconstruido, modernizado, tomado en cuenta por la comunidad internacional, siendo el país más influyente, estable y pacífico del continente por detrás de Estados Unidos. Recibiendo una enorme deuda externa por parte de sus predecesores, Porfirio Díaz organizó el sistema de impuestos de tal manera que pudiera generar un mercado interno que debido a los señores de la guerra era inexistente. Esto permitió que el país pudiera pagar sus deudas, acceder a nuevos préstamos, reduciendo notablemente el gasto público, por lo que México llegó a tener más ganancias que gastos por primera vez en su historia. Esta estabilidad trajo la anhelada inversión extranjera que sus predecesores contemporáneos buscaban, generando empresas que trajeron empleo al país, beneficiando a los mexicanos, permitiendo crear la clase obrera y la clase media. Gracias a la industrialización se rehabilitaron las minas y la construcción que se hallaban inexistentes desde la independencia. Se creó el Banco Nacional de México, regulando y administrando los gastos y ganancias del gobierno, pues antes todo el sistema económico era regional. Esta institución fue la responsable de recaudar los impuestos y otorgar préstamos a la población y a los empresarios, aparte de manejar la tesorería nacional. Este escenario económico permitió que México pudiera lograr la paz con España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que habían sido sus enemigos jurados durante años. Con tal influencia, la industrialización floreció dentro del país, logrando crear un sistema ferroviario desde cero, por lo que logrando construir de 0 a 20,000 kilómetros de vías férreas con apoyo de empresarios estadounidenses, pues los empresarios mexicanos y la clase rica de México se negaba a apoyar la construcción de las vías férreas, afirmando que no arriesgarían su dinero. Uno de sus proyectos ferroviarios más olvidados es cuando Porfirio Díaz construyó el primer tren del Istmo de Tehuantepec para habilitar el comercio internacional con Asia Oriental y adelantarse al Canal de Panamá, cosa que, aunque causó intervención estadounidense de carácter naval en una fecha que actualmente es desconocida hasta hoy en día, durante el Porfiriato, México logró defenderse eficazmente, pues también se logró una industria militar propia. Esta política de apertura comercial al mundo, México firmó tratados comerciales con todos los países de Europa y con Japón, siendo las de mayor peso con Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Y el auge militar y comercial permitió la llegada de fondos para instaurar una industria petrolera que benefició al país, la creación de secretarías y empresas que pudieran gestionar la riqueza y defensa de la nación, por lo que México pudo intervenir en la intentona de Barrios en 1885 contra Guatemala, negociar el final del comercio ilegal con armas de Inglaterra a los mayas en 1881, reprimir la rebelión del periodista tejano mexicano Cristiano Garza entre 1891 y 1893, así como la represión de los indígenas y comunidades que se negaban a la expropiación de tierras comunales y a la breve ocupación de la colonización de la isla Clipperton entre 1897 y 1914 contra Francia, logrando negociar la limitación fronteriza actual con Guatemala y Belice en el proceso. La forma de gobierno de don Porfirio era muy particular, pues a diferencia de la tiránica dictadura que se nos vende en la historia oficial llamada antiporfirismo, que busca desprestigiar y denigrar su figura, Porfirio Díaz fue un presidente muy legalista, pues aunque no crea, varias iniciativas le fueron negadas, llevándolo a negociar con los líderes locales, estatales y nacionales, otorgando privilegios y garantías a cambio de reformas e iniciativas de gobierno, incluyendo puestos políticos, lo que no solo era visto como el presidente, sino como el mediador de la nación, dándole la confianza para que eligiera a gobernantes por dedocracia, así como otorgarle poder pleno y a los gobernantes para que gobernaran sus estados sin salir del régimen federal, sin importar si el gobernador era nacido dentro del estado o no. La industria permitió la creación de la clase media, permitiendo la llegada de la luz, la radio, el tranvía, el cine, la televisión en blanco y negro, el automóvil, el megáfono y el
tranvía eléctrico, iluminando y optimizando las principales ciudades del país, dando pie al embellecimiento de ciudades, construyendo en el proceso en la Ciudad de México el Ángel de la Independencia, la gestión de las tiendas de raya y el sistema de telecomunicaciones y correos, construyéndose hospitales, albergues y manicomios. En esta época la infraestructura, sin importar la posición social, se hallaba en precarias condiciones tras demasiadas décadas de guerra, pudiendo estar ahora a niveles de estándares internacionales. La educación pública fue defendida notablemente por Díaz, construyendo sistemas de caminos para lograr aparte la comunicación en toda la nación, poder enviar a los maestros a todos los rincones del país, construyendo y asignando escuelas junto con cursos y materiales escolares. En el civismo se construyó la Universidad Nacional de México, en ese entonces no autónoma, y se alzaron como héroes nacionales a Hidalgo, a Allende, a Morelos, a Guerrero, a Juárez y a los niños héroes. Aunque cabe decir que la opresión de los hacendados y la negativa de la Iglesia Católica limitó el alcance de esta política, pues tenían miedo de que la educación de los ciudadanos pudiera ser una amenaza a sus negocios y la pérdida de la fe católica, a lo que en respuesta Porfirio Díaz autorizó la libertad de cultos y fomentó el apoyo de las iglesias protestantes dentro del país. Entre 1902 y 1903, Mazatlán fue víctima de una epidemia de peste negra originaria desde la India, por medio del comercio naval que México tenía con esta, lo que produjo más de 500 muertos, y esta no se extendió en todo el país tras la oportuna intervención médica de la situación, salvando a miles de vidas. Pues en la India murieron más de 12 millones de personas. Se le dio una importancia sin igual al teatro, pudiendo poner puestas de escena de carácter mundial y permitiendo la construcción y reconstrucción de teatros y hospitales. Si bien se le condena por sus numerosas reelecciones, mano dura, Porfirio Díaz era un gobernante que estaba a favor de los ciudadanos en la mayoría de ocasiones, siendo como mediador entre hacendados y empresarios. También lo fue en la clase política, pues cuando había inconformidades o problemas y estos no se le resolvían entre ellos, llevaban el caso al presidente Díaz. Pero para los ciudadanos que afirmaba defender, pensaban otra cosa. Esta industrialización benefició solo a una pequeña parte de la población. Los rurales, que fueron como policías, actuaban brutalmente con los trabajadores de las haciendas, llegando incluso a lincharlos públicamente con tal de disuadir a la población de no violar la ley porfirista. Las personas que perdieron sus tierras terminaron dependiendo de las tiendas de raya, trabajando para sus nuevos dueños en tierras que previamente habían sido suyas y llevándolos a un nivel de pobreza casi extremo. Estas tiendas de raya forzaban a los trabajadores a conseguir recursos de estas para comer y vestir y limpiarse a base de deuda permanente, heredable a sus descendientes, con jornadas laborales de entre 12 y 16 horas al día, siendo considerados prácticamente esclavitud moderna. El 80% de la población fue víctima de este régimen de tiendas de raya, y sin embargo todo régimen por más eficiente y controlador que sea, es finito, y el tambaleo del régimen de Díaz fue un caso de factores internos y externos. Al periodo de reelecciones le siguió el periodo de incertidumbre, que duró de 1904 a 1910. A diferencia de la primera crisis política del siglo XIX, entre 1808 y 1810, que desencadenó la guerra de independencia, esta se desencadenó tras la penúltima reelección, pues esta causó hubo demasiada polémica, ya que la nueva generación de mexicanos no se vio representada, y en este mandato Porfirio Díaz estuvo indeciso si permanecer en el poder o ser sucedido por otra persona. En ese dilema idealizó a su sucesor con la idea de que no fuera un militar, algo que
dividió a la élite porfirista, que estaba conformada por los científicos, siendo representados por Ramón Corral, su vicepresidente, y los reyistas, siendo representados por el general Fernando Reyes. Ambas facciones ya tenían 20 años aliadas, ahora estaban peleadas por la asociación de Díaz. A esto se le sumaron las protestas de Cananea y Río Blanco, que criticaban al régimen por su falta de consideración a la clase obrera. Muchas personas tienen idealizada el movimiento de los Flores Magón por sus periódicos El Hijo del Aguizote y El Regeneración, que criticaban al gobierno de Díaz. Algo que a veces no se toma en cuenta es que fue la clase baja de México, el 80% de la población que era maltratada en estas tiendas de rayas, también conformaban a la población que era analfabeta. La poca clase media y la minúscula clase alta conformaban el otro 20%. La gran mayoría no leyeron los periódicos de los hermanos Magón, tanto así que la ideología magonista quedaría eclipsada rápidamente por la maderista, la zapatista, la constituyente y la socialista. Aparte de la crisis política, tenemos la crisis económica, pues recordemos que hubo una crisis mundial en la cual sufrió México entre 1907 y 1910. Durante esta los precios aumentaron, las empresas despidieron a trabajadores, incluso mexicanos que trabajaban en Estados Unidos fueron obligados a volver a México, y cuando estos llegaron a México no encontraron empleo. También hubo una caída de ventas y un descontento social, pues de por sí las tiendas de los hacendados ya eran de por sí caras para subsistir. La inflación elevó los precios de los productos de las tiendas. La crisis social de las clases obrera y media que buscaban representación en el gobierno, algo lo cual Porfirio Díaz se negaba a aceptar, aferrándose a los políticos que envejecieron en el régimen. Cabe decir que estos políticos rondaban entre los 50 y 80 años de edad, sin olvidar la crisis agraria provocada por la expropiación de tierras comunales para que los hacendados las trabajaran. Hubo 3 puntos que condenaron el régimen de Díaz: la división de la clase porfirista entre científicos y reyistas, que hizo visibles las debilidades del régimen. 2. La entrevista Díaz-Krimmel, que dio pie a la clase media que creyera que Porfirio Díaz estaba dispuesto a permitir la creación de partidos políticos y de oposición, y que si uno de estos partidos ganaba, él estaría dispuesto a aceptar esas condiciones. Tercero, el no respeto al triunfo de Madero, y en su lugar haber hecho fraude electoral para reelegirse y para las elecciones de 1910, cosa que fue la principal detonante que desencadenó la Revolución Mexicana. Tras el estallido de la Revolución Maderista, el régimen porfirista no pudo hacerle frente a los primeros brotes revolucionarios, pues el pequeño ejército mexicano y la poca experiencia de guerra de los rurales, así como el nulo armamento moderno, permitió la derrota de los generales porfiristas y el esparcimiento del brote revolucionario por todo el país, sumado a la presión de los Estados Unidos, que amenazaba a Porfirio Díaz con invadir México en apoyo al movimiento revolucionario, por lo que al final toda esta situación terminó convenciendo a Porfirio Díaz de renunciar su presidencia a inicios de 1911. La revolución maderista había hecho lo que Felipe de la Garza ni Rufino Barrios pudieron hacer tiempo atrás: derrotar a Porfirio Díaz. El exilio de Díaz, capitaneado por Victoriano Huerta a Veracruz, y el sismo de la Ciudad de México hacían pregonar en todo el país: cuando Madero llegó, hasta la tierra tembló.